Hola, bienvenidos a este podcast. Somos el equipo número 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, la violencia por razón de género, los retos de la igualdad y la inclusión. Este tema es relevante porque afecta a millones de personas en todo el mundo y especialmente en México. A lo largo de este podcast analizaremos qué es la violencia de género, sus tipos, la situación actual y qué podemos hacer para mejorar como sociedad. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier acto que causa daño a una persona debido a su género. Se basa en desigualdades y estereotipos que han existido durante muchos años. Aunque afecta principalmente a las mujeres, también puede afectar a hombres y personas de la diversidad sexual. Este tipo de violencia puede ocurrir en distintos espacios: en casa, en la escuela, en el trabajo, en redes sociales. Un punto importante es que muchas veces esta violencia se normaliza, lo que hace más difícil detectarla. Por eso es importante informarnos y generar conciencia. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de los tipos de violencia. Existen diferentes tipos de violencia de género, los cuales afectan a millones de personas en todo el mundo. La violencia es un problema complejo y multifacético que puede manifestarse de diferentes maneras. Mediante este audio exploraremos los diferentes tipos de violencias, sus causas y consecuencias. Empezaremos con el primer tipo de violencia, que es la física, que esta se presenta mediante agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos, y se presenta en diferentes ámbitos como en la pareja, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad o instituciones, y pueden llegar en el último extremo a la muerte. Y se estima que el 35% de las mujeres sufren violencia física. Ahora seguimos con la violencia psicológica, que el agresor la ejerce mediante el habla, y es el daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, que busca degradar y controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Y aquí se estima que el 90% de las mujeres sufren violencia psicológica. Ahora seguimos con la violencia sexual, que son actos de connotación sexual sin conocimiento de la persona que recibe la agresión, o cuando no está en condiciones de dar su consentimiento. Y se le considera violencia sexual a cualquier acto de degrado que dañe el cuerpo y la sexualidad de la víctima, ya que esto es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al concebirla como un objeto sexual. Ahora seguimos con la violencia económica, que es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima a través de limitaciones encaminadas a encontrar el ingreso,
de sus percepciones económicas y se manifiesta en la convivencia familiar y de pareja. Cuando al tener una dependencia económica, como un ejemplo sería con el cónyuge, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar o se exige dar cuentas acerca de todo lo que se gasta. Ahora seguimos con la violencia digital, que en la actualidad es la que más se presenta y es la siguiente. La violencia digital es aquella que se comete a través de medios digitales y causa daños a la dignidad y seguridad de las víctimas. Y de ejemplo está el difundir videos, fotos y audios por cualquier medio digital, sin el consentimiento de la víctima. Ahora vamos a hablar de cómo todos estos tipos de violencia causan pues consecuencias, las cuales pues pueden ser las siguientes, que es el trauma emocional y psicológico, problemas de salud mental como la ansiedad y depresión, el daño de autoestima y confianza, las dificultades en relaciones personales, problemas de salud física, aislamiento social y la soledad, y la pérdida de autonomía y el control sobre su vida. Situación en México y desigualdad. En México, la violencia de género es un problema muy serio. Muchas personas enfrentan situaciones de violencia en su vida diaria. Algunos ejemplos son los siguientes. Número 1. Acoso en la calle. Número 2. Violencia en el hogar. Número 3. Discriminación laboral. Además, aún existen muchas desigualdades. Algunos ejemplos de ellas son: número 1. Diferencia salarial. Número 2. Menos oportunidades laborales. Número 3. Falta de acceso a educación en algunos casos. Aunque hay leyes que protegen a las personas, todavía hay mucho por mejorar. La sociedad debe trabajar en cambiar estas condiciones. Igualdad, inclusión y lenguaje. La igualdad busca que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. La inclusión va más allá, ya que implica aceptar y respetar las diferencias. Esto incluye género, orientación sexual, condición social y discapacidad. Un aspecto importante es el lenguaje no sexista, que evita expresiones que discriminan. Ejemplos: decir personas en lugar de hombres, o usar estudiantado en lugar de alumnos. El lenguaje influye en cómo pensamos, por lo que cambiarlo ayuda a construir una sociedad más justa. Además, es importante reconocer que nuestras palabras pueden incluir o excluir a otras personas, por lo que usar un lenguaje respetuoso y consciente contribuye a crear ambientes más equitativos. La igualdad y la inclusión no solo promueve con acciones, sino que también con la forma en que nos comunicamos día a día. También es fundamental fomentar la empatía y la educación en estos temas, ya que permite comprender mejor las realidades de otras personas, respetar las diferencias, fortalecer la convivencia y reduce la discriminación. Promover la inclusión significa dar voz a todo y asegurar que nadie sea excluido por ser quien es.
Asimismo, las instituciones educativas, las familias y los medios de comunicación tienen un papel clave en promover estos valores. Desde pequeños es importante aprender a usar un lenguaje inclusivo y a cuestionar estereotipos que pueden generar desigualdad, pequeños cambios en nuestra forma de hablar y pensar pueden generar grandes cambios en la sociedad. La violencia de género no debe de ser normalizada. Es importante denunciar y apoyar a las víctimas. Ahora desde el punto de vista de la educación. Pues para mí la educación es una herramienta pues muy fundamental para prevenir los distintos tipos de violencia, porque la educación actúa desde la raíz del problema, que yo creo que pues tienen que ver mucho las creencias, las actitudes y el comportamiento de las personas. Y la educación no solo transmite conocimientos, sino también transmite pues valores como el respeto, la igualdad y la responsabilidad al formar parte, personas conscientes y críticas. Se reduce la probabilidad de ejercer o tolerar cualquier tipo de violencia. Y pues la educación ayuda a prevenir estos tipos de violencia porque forma, pues como lo dije anteriormente, personas con valores y conocimientos y también habilidades para convivir de manera respetuosa en general. Y pues hace que las personas reconozcan la violencia, ya que pues sin educación pues hay mucha gente pues ignorante que no sabe qué es la violencia o no saben cómo detectarla. Y pues ya con la educación actúan de una forma responsable pues para evitarla. Cabe mencionar que debemos promover la igualdad en todos los espacios. Y practicar la inclusión en nuestra vida diaria. Bueno, y ahora sí, en conclusión, la violencia de género es una problemática que requiere, sí o sí, atención urgente. La igualdad y la inclusión son fundamentales para lograr una sociedad más justa. Cada uno de nosotros puede contribuir con pequeñas acciones como el respeto y la empatía. Gracias por escucharnos y esperemos que este podcast haya sido de tu interés. Muchas gracias y hasta la próxima.